Buen día. Buen día. Empecemos nuestra clase. Aquí creo que estoy sin volumen. Que apenas son 7. Pero ya van a subir, van a ingresar más. Recording in progress. Bien, aquí estamos. Entonces habíamos visto ya los teoremas y hasta ahí decía es el temario para el segundo parcial. Entonces lo que vemos desde aquí en adelante corre para el tercer parcial. Nos toca ver almacenadores de energía, o sea, dispositivos, componentes que tienen la capacidad de almacenar energía. Básicamente son dos: el condensador, o también llamado capacitor. Ahí hay una foto con varios tipos de condensadores. Digamos que el principio de funcionamiento del condensador es bastante simple. Podemos entenderlo como un par de placas conductoras metálicas a estas se les agrega dos conectores externos, ¿sí? Como aquí en la foto. Por ejemplo, este es un condensador y tiene sus dos patitas, sus dos terminales de conexión externa, ¿no? Todos los demás de la misma forma. Otros tendrán de soldar, de empernar, etcétera, ¿no? Eso depende del tipo de condensador. Pero en general, digamos, el principio de funcionamiento se basa en esto. Las dos placas no tienen contacto eléctrico, es decir, que en medio de ellas hay un aislante. Si viera el dibujo que acabo de hacer de frente, tendría algo así. Las dos placas no se tocan, no hay contacto eléctrico, y en medio de ellas hay un aislante, como si fuera un sándwich. ¿Cierto? Entonces, esto es el aislante que comúnmente, sabemos lo que es un aislante, es un material que no permite la conducción eléctrica, pero que en la terminología que se maneja aquí se llama dieléctrico. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Si de alguna manera llegamos con energía eléctrica al condensador, es decir, lo conectamos a una batería, a una fuente de voltaje,
y asumamos que el polo positivo lo hemos puesto arriba y el negativo abajo. Entonces, en la placa superior se van a reunir cargas positivas, en tanto que en la otra placa se van a reunir cargas negativas. Esta acumulación de cargas permanece aunque después retiremos la fuente de energía. Entonces, si desconecto el condensador de esa fuente de energía, de esa batería, pila, lo que sea, este va a permanecer cargado, es decir, va a mantener esa diferencia de cargas positivas en una placa y negativas en la otra. Con lo que se establece entre las dos placas una diferencia de potencial, un voltaje. Ese voltaje es igual al aplicado. Entonces, si apliqué, por ejemplo, 3 voltios y retiro la batería de 3 voltios, entre los dos terminales del condensador voy a medir 3 voltios. ¿Sí? Aunque ya quede aislado. Obviamente que eso no lo convierte en una fuente de energía, porque esa energía que acumuló, que almacenó, si se la entrega, por ejemplo, a una resistencia, va a decaer rápidamente tendiendo a cero. ¿Ya? Es decir, que la energía acumulada, bajo la condición de acumulación de energía, de almacenamiento de energía, la puede devolver a un circuito en ausencia de fuente. Si le quito la fuente y en lugar de la fuente pongo una resistencia, toda esa energía almacenada, ese voltaje que se verifica entre sus terminales, se va a disipar. ¿Sí? Porque la energía, la resistencia la va a transformar en otra forma. La convertirá en calor, en luz, en de toque. Haciendo que todo lo que almacenó el condensador se vea convertido en otra forma de energía y por lo tanto ya no tenga esa diferencia de potencial que había acumulado. Ahora, la capacitancia, que es esa propiedad de almacenar energía, está relacionada con el voltaje aplicado y con la carga. Entonces, la carga almacenada o acumulada es igual a la capacitancia o capacidad por el voltaje. Este se denomina capacidad o capacitancia. ¿Cierto? Si despejamos de aquí, podemos ver que C es Q sobre B. O sea, carga sobre potencial, sobre voltaje. ¿En qué unidades expresamos la carga? En coulombs, ¿cierto? Y el voltaje en volt o voltios. A este cociente, Coulomb sobre volt, lo podríamos haber expresado también como el Coulomb sabemos que es ampere por segundo,
¿cierto? Sobre volt. Esta unidad ampere por segundo sobre voltio también lo podría representar, ¿sí? Sabemos que voltio sobre ampere es ohmio, o sea, ampere sobre voltio es 1 sobre ohmio. Entonces me quedaría como segundo sobre ohmio. Y a esto se llama faradio y se representa con la letra F. ¿Ya? Se llama farad, pero en español comúnmente se llama faradio. Voy a poner para que... Así. ¿Bien? Ahora, esta capacidad o capacitancia depende de la geometría del condensador y también del material dieléctrico. Entonces resulta que la capacitancia es directamente proporcional. Mejor dibujo otra vez nuestro condensadorcito. Entonces, en el condensador, el área de las placas la voy a simbolizar con S y con D la distancia que las separa. Entonces, la capacitancia o capacidad resulta ser directamente proporcional al área, o sea, va a ser más grande cuanto más superficie tengan las placas, inversamente proporcional a la distancia que las separa. Entonces, cuanto más cerca estén, mayor será la capacitancia. Y además interviene un factor dependiente del material dieléctrico. Esta constante epsilon, que seguramente la han visto en física, en colegio. Bien, entonces, este epsilon es del orden de 10 a la menos 9, creo. Y debemos tener en cuenta que los condensadores son dispositivos pequeños, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la foto, seguramente casi en tamaño real, este disquito que aparece aquí debe tener como 1 centímetro máximo de diámetro, ¿no? Y hay otros mucho más pequeños, ¿cierto? Entonces, son dispositivos pequeños, ¿por qué? Porque van en circuitos relativamente pequeños, ¿no? Desde luego que también pueden aparecer grandes, pero eso en virtud de que se requiere capacitancias grandes. Un condensador como este de disco, que parece un botoncito, está formado por 2 placas circulares, ¿eh? O sea, no son cuadradas como las que dibujé, son circulares y a cada lado tienen un cablecito. Entonces vean que el área de las placas es bastante pequeña. Y bueno, están bastante cercanos, no mucho,
separados con algún dieléctrico, entonces, si bien la superficie es pequeña, la distancia también lo es y por lo tanto podría tener un acercamiento a subir la capacitancia, pero con estos se alcanza capacitancias del orden de 10 a la menos 9, inclusive 10 a la menos 12. Entonces, los condensadores así construidos son de capacitancias tan bajas como los picofaradios, nanofaradios. Con el afán de subir la capacitancia, se cambia, digamos, sin alterar el tamaño, el dieléctrico. Entonces se consigue subir un poco con ello. Una otra forma de mejorar es hacer placas, ¿no? Un par de placas bastante largas, así como esto. ¿Sí? Dos plaquitas casi como de papel aluminio, digamos. En medio de ellas se pone un dieléctrico que también es un papel, a veces un papel con algún aceite, ¿no? Entonces se ha hecho un sándwich, dos placas metálicas, en medio de ellas un papel aislante, y luego esto se lo enrosca, se lo arrolla como una espiral. Más o menos así. Bueno, creo que está más o menos bien mi dibujo, ¿no? Entonces se lo enrosca de manera que ocupe un espacio, un volumen bastante pequeño, y luego para que no se deshaga, se lo plastifica. Ya creo que no hay ninguno de esos condensadores aquí. No hay en la foto, no hay. Bueno, con eso hemos conseguido aumentar el área sin manejar volúmenes grandes, espacios grandes en un circuito, ¿cierto? Más área, mayor capacitancia, pero con eso no se llega a capacitancias, apenas se acercarán a un microfaradio. Para lograr capacitancias tan grandes como la que tiene por ejemplo, fíjense, tiene 4.700 microfaradios. ¿Sí? Entonces, para lograr capacitancias de ese tamaño, lo que se hace es mejorar el dieléctrico. Y utilizan algunas reacciones ácidas. Por eso es que los condensadores de esas características tienen un empaque bastante hermético, ¿sí? Todo esto es metálico, la armadura completa es metálica, y adentro está esa sustancia, pero que para que alcance un valor elevado de capacitancia, solamente opera con una polaridad. Por eso, aunque no se nota mucho en él, tiene marcada aquí una banda, vean que es de un color diferente, ¿sí? Más claro, una bandita, donde se señala cuál de los dos terminales es el negativo, o cuál es el positivo. Mayormente dicen cuál es el negativo, ¿sí? Con unas flechitas por ahí indica cuál es el terminal negativo. ¿Bien? Entonces,
uno es positivo, el otro es negativo, y de esa manera se alcanza capacitancias ya del orden como de ¿no? 4.700 microfaradios, o sea, 4.7 milifaradios. Pero el tamaño es grande, el volumen que ocupa también lo es. ¿Ya? Y el cuidado que hay que tener, ¿no? Porque si se invierte la polaridad, se destruye toda la estructura interna que contiene esa sustancia química, y prácticamente el condensador se desintegra, se destroza completamente, hace una explosión y desaparece. Queda apenas un poco de cenizas de la explosión. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado de no invertir la polaridad y tampoco de superar un voltaje que el fabricante señala, ¿no? Fíjense en si alcanzan a leer, dice 4.700 microfaradios, 35 voltios. ¿Sí? Con la polaridad que él ha señalado, positivo, negativo, máximo 35 voltios. Si superamos esos 35, también corre peligro de destruirse el condensador. Bien, entonces capacitancias que pueden llegar a órdenes bastante grandes, como en este caso 4.700 microfaradios, inclusive más, pero ya son de tamaños bastante grandes, volumen enorme, ¿no? Imagínense en un circuito cuyas placas son apenas de 10, 15 centímetros de lado, poner un condensador de esos se va a ocupar más de la mitad de la placa de circuito integrado, ¿sí? Y obviamente un volumen grande en donde vaya a ocuparse esa placa. Bien, ahora, ¿cuál es la relación entre el voltaje y la corriente? O sea, la relación eléctrica en el condensador. En una resistencia habíamos visto que la relación entre el voltaje y la intensidad es proporcional, ¿sí? Mayor voltaje, mayor corriente. Y de ahí salió la ley de Ohm. Voltaje igual resistencia por intensidad, ¿cierto? Entonces hay una relación lineal en las resistencias. En los condensadores, la relación voltaje-intensidad es una relación íntegro diferencial. Me salté una parte, ¿sí? Lo pongo aquí atrás, creo que hay espacio. El símbolo que se utiliza para el condensador es prácticamente el del dibujo del condensador que tengo acá. ¿Ya? La simbología. Que se emplea en los circuitos, ¿no? En los diagramas de circuitos. Puede ser así. En algunos textos también aparece una de las lineecitas curvada. Para los condensadores electrolíticos, estos que les decía que tienen un material químico ahí dentro
que son polarizados, la representación suele ser así. Entonces aquí se señala positivo, negativo. Bien, los otros no tienen polaridad, pueden invertirse, no hay ningún problema. Bueno, fíjense que también en la foto esta hay unos condensadores que difieren de los otros, así como este. ¿Qué son esos? Son varias plaquitas intercaladas. ¿Ya? Hay varias plaquitas intercaladas. Un grupo de placas que se intercala entre las otras. Digamos que hay un grupo que es fijo, no se mueve. Y el otro se mueve al girar esta perilla, ¿no? Entonces esa perilla gira y hace que un conjunto de placas que va alternado en orden con las fijas se mueva. De manera que al girar cambia la superficie de contacto de las placas, no contacto eléctrico, ¿no? Sino contacto visual, digamos, entre las placas. Entonces, al cambiar la superficie, lo que va a cambiar es la capacitancia, ¿sí? Entonces, estos son condensadores variables, ¿no? En un cierto rango de capacitancia, pueden variar a voluntad del usuario, ¿no? El usuario es quien va a mover la perillita esa. Entonces suelen simbolizarse de esta manera. Bien, ahora que ya tenemos el símbolo, podemos tratar la relación. Entonces, si este es un condensador de capacitancia C, y de alguna manera tenemos un voltaje V sub C, la relación con la corriente, ¿no? Voy a usar el mismo sentido que utilizamos en las resistencias. La corriente va de positivo a negativo. ¿Sí? Entonces el voltaje y la corriente se relacionan de esta manera. El voltaje es 1 sobre C de la integral de la corriente. Y obviamente si queremos expresar la corriente, habrá que derivar, ¿cierto? Bien, entonces la corriente y el voltaje están relacionados a través de derivada e integral. En el chat hay alguien que hace una pregunta. Ya dio fecha para el segundo parcial, dice la anterior clase, no pude conectar. No, simplemente hemos definido los temas para el examen, no así la fecha, habiendo quedado en que les voy a pasar un práctico, no uno, sino, bueno, prácticos acerca de los 3 temas del examen. Esos prácticos los van desarrollando. Si encuentran alguna dificultad, tienen alguna duda, la pueden presentar en cada una de las clases. Vamos a tener un espacio al final, justamente para ver esos
esos problemas, esas dificultades que pudieran haber surgido en el práctico. ¿Ya? Y también pueden consultar con el ayudante, ¿no? Entonces, el asistente los va a colaborar con la solución de los problemas, ¿sí? Y de esa manera se van preparando para el examen. Todavía no pusimos fecha. Bueno, entonces, relación eléctrica íntegro diferencial. Entonces, por ejemplo, si el voltaje en el condensador es sinusoidal, seno de omega t, entonces la corriente va a ser la derivada del seno, que es coseno, ¿sí? Ahora, fíjense que también esto hace que si el voltaje es constante, ¿sí? Si le aplico un voltaje constante al condensador, la derivada de una constante sabemos que es cero, ¿cierto? Derivada de una constante es cero. Entonces, si el voltaje es constante, la corriente es cero. No hay corriente. ¿Sí? Por eso es que se acumulan las cargas en las dos placas sin que circule corriente. El condensador para la corriente continua aparece como un circuito abierto. No deja circular corriente. Bueno. Veamos cómo reacciona un circuito que contiene un condensador y una resistencia. Hagamos primero eso. Circuito RC, que quiere decir que tiene una resistencia y un condensador en serie. Voy a poner aquí la resistencia, el condensador en serie, ¿cierto? Y voy a implementar un arreglo de manera que pueda aplicar un voltaje desde una fuente o quitárselo. ¿Sí? A estos puntos los voy a llamar A y B. El voltaje de la fuente, BS. La resistencia R y el condensador C. Entonces tengo una llave, la llamaremos S, la cual a voluntad se puede mover entre A y B. ¿Cierto? Esta llavecita la puedo mover ya sea hacia B o hacia A. ¿De acuerdo? Entonces la llave S, cuando está en A, cierra el circuito con solo la resistencia y el condensador. Cuando está en B, el circuito se cierra a través de resistencia, condensador y fuente de voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar esto colocando en la posición A. Y vamos a dejar en la posición A mucho tiempo. 1 año, 2, un siglo, lo que sea. Lo que sea necesario para asegurar que el condensador no tiene energía. ¿Ya?
si tuviera energía, toda esa energía eléctrica la va a consumir la resistencia, ¿no? Es decir, la va a transformar en otra forma. Calor, por ejemplo. Entonces se va a calentar y va a ir gastando la energía que acumuló el condensador hasta que después de un año, de un siglo, ya no hay absolutamente nada de energía. Más adelante vamos a ver que no es necesario esperar un año, con unos cuantos milisegundos o microsegundos es suficiente, pero pensaremos que tenemos tiempo suficiente como para asegurarnos de que el condensador no tiene energía. Entonces, lo que estamos haciendo es que con la llave S en A, permanece mucho tiempo. ¿Sí? Mucho tiempo. Tiende a infinito el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos conseguido con eso? Que el condensador no tenga carga. ¿Cierto? Entonces el voltaje en el condensador es 0. Una vez que hemos logrado eso, vamos a mover la llave de la posición A hacia la posición B. Y a partir de ese momento empezamos a cronometrar el tiempo. Entonces, en t igual a 0, S cambia a B. ¿Ya qué quiere decir eso? Como ha estado tanto tiempo en A, el condensador se descargó, su voltaje es 0, y ese es el voltaje en T igual a 0. Es decir, que el voltaje en el condensador en T igual a 0, al que podría llamar también BC0, es 0. ¿Cierto? Esa es su condición inicial. T igual a 0, voltaje 0. Ese es el voltaje en el condensador. Esto de aquí. Y lo que queremos es ver la corriente del circuito, ¿sí? Entonces, como a partir de T igual a 0, el circuito está cerrado porque se ha conmutado a B, a través de la fuente, la resistencia y el condensador, ¿sí? Los tres elementos conforman un circuito cerrado. Y vamos a recurrir a la ley de Kirchhoff, que dice que, porque la ley de Kirchhoff nunca dijo qué tiene el lazo cerrado. Dijo simplemente, en un lazo cerrado, la suma de voltajes en los componentes es 0. ¿Sí? Entonces aquí tengo tres elementos, fuente de voltajes, resistencia, condensador, tiene que cumplirse la ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff? Que la suma de esos voltajes es 0. ¿Quiénes son los voltajes? Empezaremos aquí arriba, en B. Primero está la resistencia, ¿sí? ¿Qué voltaje hay en la resistencia? Por ley de Ohm, R por I, ¿cierto? En el condensador, BC. Sigo moviéndome y asume este voltaje, este otro, y llego a la fuente. Toco primero el polo negativo.
menos BS. Y con eso ya llegué al punto de partida. Esta suma debe ser 0. A esa la llamaremos ecuación 1. Ahora voy a utilizar esta relación que se cumple en el condensador. El voltaje es 1 sobre C, la integral de la corriente. Entonces, la ecuación la puedo escribir de esta manera. Que sea nuestra ecuación 2. Ahora, como quiero encontrar I, me resulta un poquito incómodo manejarla así, voy a derivar toda la ecuación. Entonces, derivo respecto al tiempo la ecuación 2. ¿Qué obtengo? R es una constante. La derivada de R por I es R por la derivada de I de T. ¿Sí? Más, como la integral indefinida es el recíproco de la derivada, entonces esto me va a dar simplemente 1 sobre C por I. Menos la derivada de BS, pero como BS es constante, su derivada es 0. ¿Sí? Me pongo en evidencia. Ahora, de esta ecuación 3 voy a despejar I. Despejo I. Resulta ser menos RC por la derivada de I de T. ¿Cierto? Se llame 4. Y aquí puedo detenerme y hacer una pregunta. Y es una función del tiempo, ¿cierto? Es una señal. ¿Qué función del tiempo conocemos que sea igual a la derivada? Es decir, que tenga la misma forma de la derivada, con signo cambiado, ¿sí? Me parece que no hay otra que la función exponencial decreciente. ¿Sí? La función exponencial decreciente cumple con ese requisito. Entonces digo que sea I igual a K, alguna constante, por E a la menos T sobre tau. ¿Cierto? Si I tiene esa forma, ¿cuál es la derivada de I? Derivada de I respecto a T es K por E a la menos T sobre tau, ¿cierto? Por la derivada del argumento, menos 1 sobre tau. Entonces me queda todo como menos K sobre tau E a la menos T sobre tau. ¿Cierto?
Entonces, la propuesta que hago de que y tenga esta forma exponencial es válida, ¿sí? Porque es igual en forma a la derivada primera. Si reemplazo eso en la ecuación 4, esto lo llamaremos 5. Entonces, a la izquierda, en lugar de I, pongo K por E a la menos T sobre tau. ¿Sí? K y tau son constantes que voy a determinar. RC por la derivada de I que acabo de escribir acá. La voy a poner entre paréntesis. ¿Sí? Ahora fíjense que hay cositas comunes por aquí. Ambos tienen K. Entonces esta K se cancela con esta K. Como es una constante, no hay problema. Además, tanto a la izquierda como a la derecha tengo el factor exponencial. ¿Sí? ¿Puedo cancelar? Sí puedo. Nada más tengo que asegurarme de que t no llegue al infinito, porque ahí se hace cero. ¿Sí? La función exponencial e a la menos infinito tiende a cero. Entonces ya no podría cancelar, pero si me aseguro de que no voy a esperar un tiempo infinito, entonces esto todavía no es cero y lo puedo cancelar con este otro. Bueno, con esas cancelaciones, lo que me quedó es a la izquierda solamente 1, a la derecha menos por menos más, RC sobre tau. De donde tau, si lo paso a multiplicar a la izquierda, había sido el producto R por C. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto por aquí que faradio, que es la unidad en que se expresa la capacitancia, es segundo sobre ohmio? ¿Sí? Entonces, si me acuerdo de aquello y reemplazo la unidad de capacitancia como segundo sobre ohmio, la resistencia está en ohmios, ohmio con ohmio se cancela y T queda en segundos, ¿no? Tau queda en segundos. Entonces, efectivamente, es tiempo. El producto R por C me da tiempo. Y a eso se denomina constante de tiempo. Bien, entonces ya conocemos tau. Lo que nos falta es determinar K. ¿Qué voy a hacer para encontrar K? Me voy a la condición inicial. Habíamos dicho que en T igual a 0, el voltaje en el condensador es 0. ¿Sí? Entonces vayamos a esa condición. En T igual a 0, el voltaje es 0. Entonces, en la ecuación 1, lo voy a escribir atrás en la siguiente página. ¿Qué voy a poner ahí? Voy a poner I en 0.
y voy a poner BC en 0, ¿cierto? Porque ambas son funciones del tiempo. R es constante, BS es constante. Entonces simplemente dependen del tiempo y B sub C, ¿cierto? Ambos en T igual a 0. Entonces tengo R por I de 0 más BC en 0 menos BS, ¿cierto? Esa es la ecuación 1 evaluada en 0. Ahora, ¿qué es R? Bueno, ¿qué es I más bien? I es K por E a la menos T sobre tau, pero como estoy evaluando en 0, es E a la 0. Más BC en 0. Hemos dicho que la condición inicial era que el voltaje en el condensador sea 0. ¿Sí? E a la 0 es 1. Entonces me quedó que R por K es igual a BS. Y por lo tanto, K había sido BS sobre R. Bien, entonces ya tengo tau y ya tengo K. Puedo expresar ahora lo que estuve buscando, la corriente en función del tiempo. K, que es BS sobre R, por E a la menos T sobre tau, que había sido RC. ¿Cierto? Esta ecuación es la que señala cómo cambia la corriente en función del tiempo. Podríamos graficar, ¿no? Siempre todo se ve mejor gráficamente. Es una función exponencial decreciente, ya la conocemos, ¿sí? Ya hemos tratado con ella. En t igual a 0, la parte exponencial vale 1, por lo tanto la corriente en t igual a 0 vale Bs sobre R. Ese es su valor inicial. Bs sobre R. Ahora, a medida que va avanzando el tiempo, la parte exponencial se hace cada vez más pequeña. Y ese decrecimiento es muy rápido. Aunque matemáticamente tiende a 0 en el infinito. ¿Cierto? Pero digamos que para fines prácticos habíamos convenido en que no vamos a esperar un tiempo infinito para decir que la corriente llegó a 0. Simplemente vamos a aguardar que la corriente baje a menos de 1%. ¿Sí? Entonces hemos determinado que para que eso ocurra, el tiempo t debe ser del orden de 5 veces la constante de tiempo. Entonces aquí lo estiraré un poquitito más, ¿no? Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces tau. O sea que aquí el eje horizontal le cambio la escala y lo divido entre tau. De manera que ahora son solo números, ¿no? Bien.
Entonces, el valor inicial de la corriente es Vs sobre R. Y a medida que pasa el tiempo va disminuyendo hasta que en 5 veces tau aquí ha disminuido a menos de 1%, lo cual ya podemos considerar cero. Entonces, en este 5 veces tau, tiene menos de 1%. ¿1% de qué? Del valor inicial, Bs sobre R, ¿no? ¿Estamos bien? Y ahora, ¿cómo es el voltaje? El voltaje en el condensador lo puedo obtener de esta ecuación, de la ecuación 1. ¿Sí? De ahí puedo despejar Bc. Voy a volver a escribir la ecuación 1 para que quede más claro. Eso, ¿no? Entonces de aquí despejo Bc. Bc es igual a Bs menos R por I. ¿Sí? Creo que es I. I es esto de acá. Entonces la R se cancela con la R. Me queda Bs a la menos T sobre RC. Que puedo escribir de una manera más simple. Factorizo Bs y me queda 1 menos E a la menos T sobre RC de Bs, ¿no? Así se ve mejor. ¿Qué es eso? Esa función que está entre paréntesis es la que hemos visto en señales. ¿Sí? Se conoce como exponencial de. Exponencial creciente, más bien, ¿no? Decreciente es la solamente exponencial. Con 1 menos se hace creciente. Creciente, pero acotada, ¿sí? Habíamos visto eso. Entonces, ¿cómo se graficaría eso? Lo mismo que en la anterior, voy a poner T sobre tau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En T igual a 0, ¿sí? T igual a 0, esto es 1, 1 menos 1, 0, B empieza en 0. En T tendiendo a infinito, E a la menos infinito es 0, ¿sí? Tiende a 0 en la parte exponencial, 1 menos 0 es 1 y la función tiende a Bs. Entonces marcaremos Bs aquí. Esto ya es B sub C y este es Bs. ¿Sí? Esa es la cota superior, nunca va a superar eso. Pero se acerca mucho y bastante rápido, porque en 5 veces tau casi lo toca. ¿Sí? En 5 veces tau el voltaje del condensador casi ha llegado a Bs, es decir, está como aquí, ¿no?
En 5 veces tau menos de 1%, entonces este está a más de 99%, ¿cierto? Es decir, que prácticamente ya es BS, ¿sí? Si BS fuera 10 voltios, por ejemplo, ¿cuánto es el 99%? 9.9, ¿sí? Bien, entonces ese es el comportamiento del circuito RC cuando hacemos que el circuito se energice, es decir, le proporcionamos una fuente de energía. Ahora le hagamos lo contrario, se la quitaremos, ¿no? A este proceso que hemos estudiado se llama carga del condensador, porque el condensador empieza en 0 y crece el voltaje en él hasta casi alcanzar el valor de voltaje de la fuente, ¿sí? Tiende a ser BS, muy rápido. Entonces esto se llama proceso de carga. Bien. Ahora la descargaremos, ¿sí? Vamos a producir la descarga. Para eso, en nuestro circuito, lo voy a volver a dibujar aquí para que no tengamos que estar cambiando de página. Bien, entonces, ahora vamos a dejar la llave S mucho tiempo en B. Un año, un siglo, toda una vida. ¿Para qué? Lo único que queremos es asegurarnos de que el voltaje en el condensador haya llegado exactamente a BS. ¿No? En 5 veces tau ya sabemos que está en 99%, entonces esperaremos un poquito más a que se acerque más al 100%, 99.99%. ¿Sí? No es necesario estar un año en espera de eso, muy rápido va a llegar, en microsegundos, de repente. Depende de quién, del producto RC. ¿Sí? Fíjense que si R es 1 kiloohmio, 1000 ohmios, y C es 1 microfaradio, 10 a la menos 6, el producto R por C es 10 a la menos 3, o sea, 1 milisegundo. En una milésima de segundo transcurre un tau. Para llegar a 5 tau son 5 milésimas de segundo. ¿Sí? Con 5 milésimas de segundo ya nos aseguramos de que está en 99%. Si esperamos un poquito más, 10 milésimas de segundo, seguro que ya es 99.999. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo dejamos ahí en en B, tanto tiempo como podamos esperar. S en B, mucho tiempo.
Con eso, ¿qué estamos asegurando? Que cuando vayamos a cambiar a A y empecemos a tomar el tiempo, el voltaje en el condensador sea Vs. ¿Sí? Este voltaje sea igual a Vs. Ahora en T igual a 0, porque a partir de ese momento vamos a tomar el tiempo, se cambia a. ¿Qué ocurre entonces aquí? T igual a 0, el voltaje del condensador es Vs. ¿Sí? Que es el valor final de la carga. Ese va a ser el valor inicial de la descarga. Porque ahora cuando movemos la llave a la posición A, que es desde cuando vamos a empezar a tomar el tiempo, ya no hay fuente de energía, ¿sí? Entonces, toda la energía que almacenó el condensador en la carga, ahora la va a perder porque la resistencia se la va a gastar, ¿sí? Hagamos eso. Lo mismo que hicimos en el anterior, ¿no? Suma de voltajes igual a 0. Voltaje en la resistencia, el producto R por I. Voltaje en el condensador, BC. Y ahora ya no hay fuente, entonces la suma esta es 0. Y otra vez la misma historia. En lugar de BC pongo 1 sobre C integral de I de T. Derivo, ¿sí? Ya conozco la mecánica. Entonces otra vez tengo que I es menos RC por la derivada de I de T. ¿No? Y ya sé cuál es la solución de esto. K por E a la menos T sobre tau. ¿Cierto? Cuando reemplazo eso en I y la derivada de I, obtengo fácilmente que tau es el producto RC. Bien, para encontrar K, ¿qué hicimos? Nos fuimos al valor inicial. En T igual a 0, tengo R por I de 0 más BC, que es K no es K. B en 0, ¿no? B en 0, que es de K. El voltaje V en 0. Perdón. Pondremos como debe ser. Bueno, R por I de 0. I en 0 es K por E a la 0. B en 0.
Es el valor inicial. El voltaje en T igual a 0 es Vs. ¿Cierto? Y ahora sí ya tengo K. Menos Vs sobre R, es decir, que la corriente ahora es negativa. ¿Por qué la corriente es negativa? Porque el condensador se cargó de esta manera, positivo arriba, negativo abajo. Entonces la corriente por la resistencia fluye de positivo a negativo en este sentido, antihorario. Como habíamos marcado la corriente I horaria, entonces esta está resultando contraria, por eso el signo negativo, ¿sí? Entonces I de T es menos Bs sobre R, que es K, por E a la menos T sobre RC. ¿Sí? Esa es la forma que tiene la corriente. Ahora, ¿qué forma tiene el voltaje en el condensador? Para eso simplemente reemplacemos acá. R por I. Es decir, R por menos Bs sobre R por E a la menos T RC más BC, ¿sí? Igual a 0. Y de aquí despejo BC. Se cancelan las R's. Este término que queda negativo pasa positivo al otro lado. Y me queda BS E a la menos T sobre RC. ¿Sí? Entonces ya conozco la corriente, ya conozco el voltaje, puedo graficar. ¿No? Siempre más cómodo que esto sea T sobre tau. La corriente es negativa. Tiene esta forma. Valor inicial, Bs sobre R. Aquí. Menos Bs sobre R. Y a partir de ese instante que esté 0, empieza a decaer hasta hacerse prácticamente 0 en 5 veces tau. Ya estamos sobre la hora. Así que simplemente voy a dibujar rápidamente el voltaje. El voltaje tiene forma exponencial decreciente. Inicia en Bs y cae exponencialmente hasta que en 5 veces tau se hace menos de 1%, o sea, lo que consideramos 0. ¿Bien? Ya nos pasamos del tiempo, vámonos. Continuaremos el lunes. Se cuidan, ya les pasaré el práctico, vayan trabajando en él. Hasta luego. Hasta luego.